Charlemos de tango, charlemos de política, charlemos trasnochados. Edgardo Moca y Jorge Pardés en AM530. Somos Radio. Hay un autor italiano que yo se los recomiendo. No sé si tiene traducidos todos los libros, pero es un autor que vale la pena esforzarse, aunque sea aprender un poquito de italiano. Se llama Francesco Alberoni. Francesco Alberoni realiza una cosa mágica, que es utilizar su enfoque analítico sobre los grandes movimientos históricos, políticos, con el fenómeno del enamoramiento. Ajá. Él dice que acceder, vamos a hacerlo con una metáfora que todos podemos entender fácil, porque venimos de ese palo. La militancia presupone un enamoramiento. En algún momento de nuestra vida alguien nos hace un relato sobre lo que ocurre en Argentina, sobre lo que ocurrió alguna vez en la Argentina, sobre lo que ocurrió alguna vez en otros países más lejanos, más cercanos. Y ese relato, como ocurre con los cuentos que nos cuentan cuando somos chicos, produce una profunda emoción y altera los sentidos, nos conmueve, nos saca de la vida que teníamos, la vida normal que teníamos, y nos atrae, nos obliga, nos compromete, en este caso a la militancia. Fenómeno parecido y análogo dice Alberoni, no lo digo yo, fenómeno análogo al enamoramiento. El amor, el enamoramiento, dice Francesco Alberoni, es un movimiento a due, es un movimiento que arman dos. Y a partir del momento donde se produce ese milagro, que hay tantos temas y tantas poesías y tantas canciones que le cantan, la persona ya no vuelve a ser la de antes, y durante el periodo de enamoramiento nada se queda en su lugar, todo se estremece, todo cambia de sentido, todo se embellece, todo se hace emotivo, todo se hace rico. Bueno, y después, porque todo tiene, al fin y al cabo, tiene o puede tener un final no feliz, después viene la institución. La institución, tanto en la política como en el amor, establece rituales, establece posiciones, establece relaciones que ya pasan al territorio de la costumbre. De la nueva vida que nos trajo el enamoramiento pasamos a de alguna manera arreglar un nuevo modo de comportamiento en el que ya el amor empieza a perder visión y pasa a ocupar ese lugar la costumbre, o en el caso de la militancia, las tareas, las responsabilidades, los rituales, las cosas a las que estamos obligados a hacer si queremos seguir militando en el movimiento. Entonces, eso es una interpretación muy interesante, porque en la política, y esto lo vamos a ligar, a pesar de que parezca que no tiene nada que ver con el tema de Italia y con el tema de las nuevas derechas, sí. El problema que parece sufrir el espacio popular en la región, para no querer hacer, o gran parte del mundo, es que el espacio popular se ha rutinizado, se mantiene sobre la base de ciertas convenciones, de ciertos rituales, de ciertas formas que reproducen o que intentan reproducir aquella emoción del encuentro con el gran partido o con el general o con los grandes héroes. Lo reproduce, pero lo reproduce de un modo formal, no logra reproducir eso en términos reales, no logra que aquellas emociones que le dieron vida y le dieron sentido a la militancia permanezcan. Esto no es una cosa que se cierra, se abre y se cierra, esto se abre, se cierra, se vuelve a abrir, hay etapas de distinto tipo, pero lo que yo quiero decir es que hay algo de eso que nos está ocurriendo. Hay algo del fenómeno emotivo
de impulso, de imaginación, de pasión que este pueblo y que esta militancia sintió desde el año 2003, pero yo lo sitúo en un punto que me parece que podría ser clave, que es el 2010. En el 2010 ocurrieron dos cosas. Festejamos el segundo centenario del nacimiento de la patria y fuimos a despedirlo a Néstor Kirchner cuando se nos fue. Esas dos cosas ocurrieron en el 2010 y ese fue el año, para mí, el pico. Voy a nombrar el programa en el que yo laburé porque en el 2010 yo no laburaba en el programa, yo era televidente de 678 y también 678 formó parte de esa especie de clima de época que ahora lo tenemos fijado como aquello a lo que habría que volver. A volver, vamos a volver. Digo, ¿qué parte de lo que está ocurriendo en la Argentina, de lo que está ocurriendo con el Frente de Todos, de lo que está ocurriendo con el gobierno, no digo que todo se explique de un modo así liso y llano y directo, pero creo que esta pérdida de pasión que es normal en la vida de las personas y en la vida colectiva de las organizaciones, de los partidos, tenemos que tener antídotos contra esa pérdida de pasión. Perdóname una observación a eso que estás diciendo, que sí, lo que coincido totalmente, para mí tiene que ver con la conexión emotiva. A veces se conecta y a veces se desconecta. Y de algún modo, esa conexión emotiva que nuestro pueblo supo o sabe lograr conectar, la violencia, toda la metodología de la derecha, globalmente, en la historia, no me refiero solamente al PRO y en este último tiempo, producen que sea superficial esa conexión y que no se dé, me parece a mí. Entonces el antídoto tiene como que ver con la búsqueda de esa conexión emotiva, que tiene sí, con la profundidad, ¿no? La conexión emotiva en los movimientos populares tiene el nombre y el apellido del líder. Tal cual. Y yo creo que nuestro cable a tierra, para decirlo directamente, cada vez que Cristina va a hablar, tal cual, nos da la alegría como cuando venía un tío que nosotros queríamos mucho. Mañana viene el tío, entonces estamos todos, se nos renueva el alma, estamos más alegres, cuando incluso en los momentos más tristes, porque la última fue cuando anunciaron que iba a hablar después del atentado y que iba a hablar para defenderse de un tribunal abyecto que la persigue. Tal cual. El alegato, ¿no? La última intervención de Cristina. Y me parece que ahí ese mecanismo del liderazgo, por eso los liderazgos no son cuestiones secundarias, por eso los liderazgos no son solamente a quién votamos para ver quién nos dirige, sino que el liderazgo ocupa su lugar por presupuesto de la historia. No son intercambiables de cualquier modo los liderazgos. Nosotros tuvimos la suerte en ese 2010 que yo estaba memorando, que junto con la muerte de Néstor, teníamos nosotros la persona de Cristina Kirchner, que además de ser su sucesora era su mujer de la vida, su mujer de toda la vida y de la militancia. Entonces hay una saga, una continuidad de la historia, que seguramente algunos o algunas de los que escuchan esto pueden pensar que yo estoy reduciendo la política a un juego sentimental. No es así, pero tampoco dejo de admitir que la cuestión sentimental en la vida de un movimiento político popular es una cuestión básica. Totalmente. Y creo yo, humildemente, que en el periodo de gobierno, del último gobierno elegido gracias a la decisión de Cristina Kirchner de formar el Frente de Todos, esa pasión, ese relato épico, que puede por momentos parecernos o parecerle a alguien exagerado o parecerle a alguien demasiado forzado, ese encadenamiento que hace siempre Cristina entre la historia del peronismo, la historia del gobierno de Néstor y de Cristina, y los patriotas de Mayo, y Belgrano, y Moreno, y los grandes, y San Martín, no es un aspecto secundario de la política, no es un aspecto secundario. Y esto todo lo encadeno con el ascenso de las nuevas derechas, porque las nuevas derechas han repasionalizado a la política.
en todos los casos los discursos de la nueva derecha tienen acentos heroicos. Fijémonos, la derecha italiana se remonta al origen del fascismo, cosa que nos parece horrible, y es horrible, pero al mismo tiempo está apelando a través de ese mecanismo, que además no es un invento, es una forma de continuidad histórica y hay que asumirla como tal, porque en ese reverdecer del fascismo, ¿qué es lo que hay? Hay un cansancio de masas, no de pequeños grupos, sino de masas, con una idea de la democracia vaciada de sustancia popular. Una Europa y particularmente una Italia que se ha vaciado de memoria histórica popular. El Partido Comunista Italiano, que fue uno de los grandes partidos occidentales de masas, capaces de pelear contra el fascismo, de ser base de sustentación de la derrota. El fascismo pierde sobre todo con las guerrillas de la izquierda en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Ese partido primero le sacaron el apellido comunista y le pusieron demócratas de izquierda, después le sacaron izquierda y quedó Partido Demócrata, y ya cuando no les quedaba más nada para sacarle, el partido de hecho no se disolvió porque sigue existiendo, pero no figura, no tiene sangre, no tiene vitalidad. Claro. Y la vitalidad la ha asumido un grupo de personas que, entre paréntesis, ¿cuál es su punto de solidez en Italia? La patria, el país, la madre Italia. Esto parece una cosa muy contradictoria. A mí me produce mucha pena que esto ocurra, porque las verdaderas tradiciones, las mejores tradiciones nacionales italianas contemporáneas están, insisto, en los partidos de izquierda de Italia. Pero nadie tiene la culpa, salvo esos mismos partidos, de haber perdido contacto con esa historia, de haber abandonado sus símbolos, de haber abandonado sus memorias, de haber abandonado sus próceres. Entonces, y en un proceso de europeo que tiende a la disolución de las patrias, con el asunto de la Unión Europea y de la globalización y del capital financiero y de Bruselas y de toda la cuestión, ya no interesa mucho si sos italiano, español o francés. Y eso se siente porque la realidad de la patria, la vida interior de la patria en cada individuo, no es un aspecto secundario. Estamos llenos voy terminando con esto, de símbolos que nos han metido la etapa desde los 90 hasta acá con la caída del muro, de que vivimos en un mundo que ya no interesan las fronteras, que ya no interesan las banderas, que ya no interesan las ideas. A lo sumo sirven en el Mundial de Fútbol, que está por empezar por otro lado. Entonces, como todo eso se vació, justamente queda un lugar vacío que una fuerza política llena a base de recuperación, en este caso para mi gusto lamentable, de un aspecto de la historia de Italia y de la historia de Europa, que es un aspecto que terminó como tenía que terminar, terminó con el triunfo de las fuerzas aliadas y con la derrota de la barbarie fascista. Pero en esa reivindicación de la patria no hay que pensar solamente en el cálculo fascista, hay que reconocer la existencia de esa raíz que fue quebrada. El neoliberalismo, el capitalismo globalizado nos quebró la corteza patriótica, y eso hay que recuperarlo. Y los italianos, a mí me llegó un texto de la electa primera ministra, ahora me olvidé, siempre me olvido. Giorgia Meloni. Meloni le contesta al presidente de Francia, Macron, porque Macron no sé qué crítica le hace al fascismo, dice: ustedes no tienen derecho a hablar de violencia y hablar de... Cuando ustedes han participado en las matanzas en África de una manera violenta, han intervenido junto con Estados Unidos en todos los lugares donde había gente que reclamaba por sus derechos. Una respuesta perfectamente buena, digamos. No estoy defendiéndola a la mujer esta, no tengo ningún compromiso con la Meloni, pero estoy tratando de explicarme, porque si no me resulta muy, muy difícil de explicar, y en consecuencia muy doloroso, que la patria de Gramsci esté pasando por un momento donde la izquierda se disolvió en el aire
y el lugar de los sentimientos populares, el lugar de la tradición nacional, está siendo ocupada por un grupo fascista. Esas cosas no son gratis y tampoco se pueden explicar como algunos pretenden, la crisis económica, los problemas económicos, los problemas de frontera, los problemas de trabajo, porque vienen los extranjeros y se quedan con el trabajo. Bueno, son todas explicaciones muy interesantes, pero giran alrededor un poco de un vacío, otra vez, el vacío de sentido. Bueno, paremos acá porque si no me voy a ir de largo. Opiniones, reflexiones entre amigos, charlas trasnochadas en Somos Radio.